Hoy te voy a contar la historia de una persona que trabajó en trabajos de lo más normal y dejó una herencia de más de 8 millones de dólares. Veamos cómo lo hizo. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 294 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar, recuerda que en Quiero ser rico tienes más de 26 cursos disponibles sobre ahorro, sobre inversión, sobre hábitos financieros, negocios online y muchísimo más. Todo por solo 8 euros al mes, pero solo hasta el 30 de junio. Luego voy a cerrar el acceso para nuevos alumnos hasta mediados del mes de septiembre. Y cuando vuelva a abrir las puertas de la academia, habrá muchísimo más contenido, por supuesto, pero el precio ya no será de 8 euros al mes, sino que va a ser más caro. ¿Cuánto? Pues todavía no lo sé. Hoy te voy a contar la historia de Ronald James Reed, quien nació el 27 de octubre de 1921 y se murió el 2 de junio de 2014. Tenía 92 años. Y cuando se murió, dejó una herencia de casi 8 millones de dólares, a pesar de haber tenido trabajos de baja remuneración y haber nacido en una familia pobre. Te voy a contar un poco su historia para que conozcas un poco más sus datos. Ronald nació en una familia de granjeros con poco dinero. Cuando terminó el instituto, se alistó en el ejército de Estados Unidos y era época de guerra, era época de la Segunda Guerra Mundial, así que le tocó ir al frente. Estuvo en África, en Italia, y cuando estaba terminando en 1945, pues terminó su despliegue y volvió a casa. Tras volver a casa, durante los siguientes 25 años trabajó como empleado en una estación de servicio. Trabajaba, pues eso, como ayudante y también como mecánico. Tras este trabajo se jubiló, estuvo jubilado, estuvo sin trabajar durante un año, pero luego cogió un trabajo a media jornada como limpiador en unos grandes almacenes. Y allí estuvo trabajando los siguientes 17 años, hasta retirarse definitivamente en 1997, es decir que tenía unos 75 o 76 años. Como puedes comprobar, pues una vida laboral de lo más corriente, con un salario no precisamente muy elevado. Es cierto que trabajó hasta una edad avanzada, pero bueno, solo trabajaba media jornada, que es algo habitual en algunos países como los Estados Unidos. Bien, esto es un poco a sus datos, su vida laboral. En cuanto a su vida familiar, pues Ronald conoció a su esposa cuando ésta ya tenía 2 hijos adolescentes, él no tuvo hijos propios, compró la casa en donde vivía su esposa y se ocupó de la educación universitaria de sus hijastros. Estuvo casado solo 10 años porque su esposa murió de cáncer y él no se volvió a casar. Bueno, pues ya conocemos también un poco datos de su vida familiar. Algunos datos más sobre sus gastos, sobre su vida. Ronald era una persona muy frugal. Seguía utilizando la misma ropa aun cuando estaba muy gastada, siempre iba a la misma cafetería y se cuenta que un día un cliente le pagó la comida porque pensaba que él no tenía dinero suficiente para pagarse su propia comida. También le gustaba recoger ramas del suelo para luego utilizar en su estufa de leña, y siempre que podía buscaba plazas de aparcamiento gratuitas para no tener que utilizar los parquímetros. Entre sus aficiones se cuenta que le gustaba coleccionar sellos y monedas y que era un gran lector. Iba regularmente a la biblioteca municipal y cada vez que iba a la biblioteca dejaba un montón de libros y recogía otro montón. Y así es un poco el resumen de la vida de Ronald. Pero vamos a ver un poco, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de las inversiones de este señor, cómo es que pudo acumular tanta cantidad de dinero. Ronald era un inversor en dividendos. Y estas inversiones que él hizo fueron analizadas a posterior cuando se supo la noticia, cuando se hizo público todo esto, porque no te lo he contado, pero la mayoría de su herencia fue donada a diferentes instituciones, después te lo cuento. Bien, cuando salió a los medios, diferentes medios analizaron sus inversiones para ver un poco cómo lo había hecho y cuáles eran un poco sus claves. Bueno, pues era un inversor en dividendos e invirtió solo en compañías que repartían dividendos que él conocía. Incluso tenía acciones de Lehman Brothers cuando quebró, pero a pesar de la quiebra de esta compañía, pues su cartera apenas se resintió porque estaba muy diversificada. Y los dividendos que cobraba, pues los utilizaba siempre para reinvertir. Siempre que cobraba dividendos, utilizaba el dinero para comprar más acciones. Y con esta estrategia llegó eso, a acumular casi 8 millones de dólares. Creo que he dicho euros antes, pero bueno, son dólares. Y de estos 8 millones de dólares casi todo eran acciones. Y al morir, su herencia se repartió de la siguiente forma.
Unos 2 millones de dólares fueron para sus hijastros, para sus amigos y sus cuidadores. 4,8 millones de dólares fueron para un hospital, el hospital que pasó pues, parte de sus últimos meses de vida y creo que también fue el mismo hospital en el que murió su esposa. 1,2 millones de dólares para la biblioteca a la que acudía siempre. Bueno, estos son un poco datos, te dejaré un enlace en las notas del programa en el podcast para que veas su historia en la Wikipedia con numerosos enlaces a otras fuentes de información, pero vamos a analizar un poco las lecciones que nos dejó Ronald y qué es lo que podemos aprender de él. Sus datos de partida son que Ronald no nació con dinero. Ronald tampoco tuvo nunca trabajos con grandes salarios. Y aún así hizo un muy importante patrimonio. Que por supuesto todo este dinero, estos 8 millones de dólares, no fueron ahorrados todos por él. Él ahorró una parte y el resto pues fue el efecto del interés compuesto. La inversión hizo el resto. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuáles fueron un poco las claves? Bueno, lo primero es que Ronald tenía un sistema y confió en este sistema toda la vida. En su caso eran acciones de empresas que él conocía y repartían dividendos. No estaba buscando la nueva forma de inversión, la empresa de moda. Él no invertía utilizando estrategias, vamos a llamarle el objeto brillante, la última inversión de moda. No, él solo invertía en una estrategia muy sencilla, en empresas que conocía y que repartían dividendos. Invirtió en empresas como la General Electric. Si no sabes qué empresa es, bueno, pues es una empresa de las más grandes del mundo. Esta empresa fue fundada por Thomas Edison, sí, el señor que inventó la bombilla. Pues esta empresa. Invirtió también en Johnson & Johnson, pues ya sabes, el del champú que hace que no lloren los niños o los que han creado una de las vacunas que se utilizó en el COVID. O empresas como Procter & Gamble. ¿No te suena esta empresa? Bueno, pues Procter & Gamble es la dueña de Dodot, Evax, Tampax, Ausonia, Ariel, Oral-B, Braun, Gillette, Fairy, Ambipur, Don Limpio y muchísimas más empresas. Seguro que en tu casa tienes 3, 4, 5 productos de esta marca como mínimo. Bueno, pues esto fue un poco su parte de inversión. Por otro lado, también siempre llevó una vida frugal y sencilla. Y eso teniendo en cuenta que seguramente en alguna etapa de su vida se pudo permitir muchísimos más lujos. Siempre comía en los mismos lugares, ahorraba en ropa, en aparcamientos, y los libros que leía muchísimo, los cogía en la biblioteca pública. Estarás pensando, ¿tuvo suerte con las inversiones? No tuvo suerte, tenía una cartera muy diversificada. Llegó a tener al menos acciones de 95 compañías, de muchas industrias diferentes. Empresas del sector salud, de telecomunicaciones, de servicios públicos, de transporte ferroviario, de bancos o bienes de consumo. Su cartera era muy diversificada. Bien, pues ya conoces la historia de Ronald Read, cómo vivió, cómo invirtió y cómo hizo toda su fortuna. Para terminar, te voy a hacer una pregunta y quiero que reflexiones en ello durante el fin de semana. Si Ronald pudo, ¿por qué tú no puedes? Y esto es todo por hoy. Recuerda que tienes hasta el 30 de junio para acceder a la Academia de Quiero Ser Rico por solo 8 euros al mes. Luego ya no será posible. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.